te comento. Listo. Okay. Estamos bien. Ya están entrando. Ah, muy ¿Cómo buenas estás, noches Sheila? a todos nuestros colegas de América Latina. Estamos nuevamente aquí esta noche para asistir a la segunda conferencia sobre este curso latinoamericano de avances en cirugía para rinosinusitis crónica. Hoy la segunda charla, pues nuevamente a cargo del doctor Casiano, y tenemos el inmenso placer de presentar al doctor Julio Heineken, gran otorrino de Paraguay, conocido en toda América Latina y sus alrededores, y él nos hará el inmenso favor hoy pues de presentar al doctor Casiano, presentar la charla y moderar las preguntas del final. Vamos a dar alrededor de unos 2, 3 minuticos mientras sigue subiendo el número de participantes, ya vamos en 150 y pico, entonces en un par de minutos pues ya daremos inicio formal a la charla pues para respetar el horario y el cumplimiento de quienes se han conectado a tiempo. Mientras tanto, pues me permito presentar rápidamente al doctor Julio Heineken. Como dije, pues yo creo que no necesita mucha presentación, conocido en toda América Latina, amigo de muchos, diría que casi todos los otorrinos de América Latina. Doctor, es un placer tenerlo aquí, que nos esté acompañando. Entonces, el doctor Julio Heineken es profesor asistente de la Cátedra de Otorrinolaringología del Hospital de Clínicas, Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción. Además, es el jefe de servicio de otorrinolaringología del Hospital Central de las Fuerzas Armadas del Paraguay y es miembro del Comité Ejecutivo de la IFOS. Entonces, de verdad, doctor Julio Heineken, es un placer, inmensamente agradecidos por aceptar esta invitación para estar al lado del doctor Roy Casiano en la sesión de hoy. Doctor Roy, nuevamente muy buenas noches. Mil gracias por su inmensa colaboración, por enseñarnos a todos. Y yo me retiraré de la cámara. Yo creo que ya han pasado 3, 4 minutos. Ya estamos llegando a 200. Si le parece, Julio, cuando lleguemos a 200, pues damos inicio. ¿Le parece? Sí, perfecto. Yo empiezo a hablar y Bueno, presentarle al profesor Casiano, listo. Muchas hablar de gracias. toda una historia, que abarca toda Latinoamérica y no solamente Latinoamérica, es la mancomunión con la fuerza que hay en los Estados Unidos. Todos entenderán que la enseñanza de la otorrinolaringología y sobre todo de la rinología y la cirugía de la base del cráneo pasa por la experiencia de los que nos precedieron y siguen enseñando y siguen aportando su sapiencia a lo largo de este continente americano y se abren para todo el mundo. Y ese es el apreciado amigo, el profesor doctor Roy Casiano de la Universidad de Miami, de la Universidad de Miller, que cada año recibe un sinnúmero de gente a los cuales él desinteresadamente da su conocimiento, su sapiencia, porque diríamos que circula en él un gran espíritu panamericanista. Es así que organiza los cursos tanto en la Universidad de Miami como en otras partes del continente americano y de todo el mundo. Dentro de poco va a estar en Arabia enseñando de vuelta. O sea, él no tiene fronteras. Y entonces, gracias a que en su mente no hay fronteras, es que puede expresar libremente sus conocimientos para todos nosotros, en este caso, este curso latinoamericano. Y hoy vamos a hablar del manejo postoperatorio de pacientes de rinosinusitis crónica. Tan importante porque es el día a día de nosotros los rinólogos en relación al manejo de pacientes y por sobre todas las cosas de la experiencia de un profesor como la categoría del profesor Roy Casiano. Así que buenas noches, Roy. Todos te conocen y es un placer inmenso poder presentarte esta noche siguiendo en el módulo 2 de este curso avanzado de latinoamericano de rinología. Gracias. Gracias, Julio, y buenas noches a todo el mundo que ha tomado su tiempo para escuchar esta charla. Esperamos que en el futuro los veremos otra vez en vivo, pero por ahora todavía estamos con esto. Voy a compartir mi pantalla. Un momento, compartir. Espero que todos lo ven. Deja ver. Me dicen si Julio lo ve. Sí, sí, está perfecto.
que Perfecto. viene. Así que esta noche, como dijo Julio, es una parte de 3 charlas que vamos a dar en serie. La primera la dimos la semana pasada y muchos de ustedes seguro estaban ahí. Hoy voy a hablar un poco del manejo postoperatorio de la sinusitis crónica y dónde está la utilidad de procedimiento en la oficina. La semana que viene vamos a hablar más cómo evitar complicaciones y qué hacer con esos casos que fracasan, qué es lo que hacemos, hablar un poco más de algunas técnicas quirúrgicas y cómo resolver esos problemas. Pero hoy vamos a hablar de este tema. Así que las razones por fracaso pueden ser varias. Perdóname que están las diapositivas en inglés, pero yo hablo en español. El fracaso puede ser razón porque una de las razones más comunes es por falta de darle adecuadamente al paciente un plan de corto y largo plazo de controlar la inflamación de esos senos. El tratamiento no se termina con la cirugía. La cirugía es el principio de la estrategia de manejar a estos pacientes, que son pacientes nuestros por vida. También el paciente hay que educarlo sobre la importancia de seguir esos tratamientos, porque una de las altas razones de fracaso es porque los pacientes mismos no entienden que deben seguir los tratamientos médicos, las irrigaciones, las seguidas, los controles que necesitan para manejar esa enfermedad inflamatoria. Y importante no solamente las terapias tópicas que usamos, muchas como antibióticos, si tienen infección aguda, irrigaciones, esteroides tópicos, diferentes clases de esteroides tópicos, pero también los tratamientos con sus colegas de alergia. En algunos casos, algunos endotipos también requiere el uso de los biológicos y eso es importante educar al paciente. También es importante los controles, porque una de las cosas que puede evitar la recurrencia de pólipos es manejar obstrucción aguda por una regeneración de pólipos, por ejemplo, bloqueando el frontal, que eso se puede quitar sin tener que volver a cirugía bajo anestesia general, pero se puede manejar en la consulta. Claro, necesita equipaje y eso vamos a hablar un poco sobre esas cosas, pero es una de las cosas que nos permite a nosotros a volver al salón quirúrgico y mantener el paciente con mínimos síntomas. Una de las razones más comunes que vemos es cirugía incompleta o mal hecha. Que siguen los problemas inflamatorios y eso es una razón anatómica. También es la decisión de usar un procedimiento para todas las enfermedades, no importa la severidad de la enfermedad o la clase de endotipo que es. Hoy sabemos que eso no es cierto. Se puede hacer de cirugías mínimas, donde hacemos nada, solamente tratamiento médico, algo en la consulta, o hacemos volúmenes, o hacemos la cirugía tradicional o más extendidas, más avanzadas. Así que reconocemos que hay diferentes estrategias para no solamente para la cirugía, para el largo plazo y el control de pacientes con sinusitis crónica basado en algunos de los endotipos que existen. Y claro, hay diferencia entre los pacientes que uno trata, que son pacientes que vinieron, como muchos de los que yo hago, que son de revisión o pacientes primarios que nunca se han operado previamente. La tendencia hoy en día, basada en la evidencia, es hacer cirugía más agresiva para enfermedad más agresiva. Así que enfermedades de endotipos con eosinófilos, sinusitis alérgica micótica, fibrosis quística, la sinusitis crónica de sensitividad a aspirina, todo eso son condiciones, endotipos que podemos considerar más agresivos. En un momento vamos a hablar un poco qué es lo que consideramos como más agresivo. Es también importante que la cirugía de los senos paranasales se enfoque
en la cavidad de los etmoides. El etmoide es la clave para hacer un buen cirujano de los senos paranasales en general. Porque si uno no sabe la anatomía o sabe cómo hacer una etmoidectomía bien hecha, puede tener bloqueo del frontal, puede tener estenosis del maxilar, del esfinoidal, solamente porque no estuvo bien hecho los etmoides. Así que parte de esto es a saber cómo hacer etmoidectomía. Claro, tiene que evitar también escachar las septaciones y a crear pliegues de mucosa, todo enrollado y empujándolo adentro del frontal o bloqueando otros senos. Así que eso es parte de la cirugía y la técnica de la cirugía, que es lo que enseñamos en todo el mundo desde que son residentes. Y claro, al final, el propuesto de una cirugía endoscópica o una cirugía de senos paranasales es para facilitar el tratamiento tópico de los pacientes contra la inflamación crónica. Esto lo cubrimos la semana pasada, son muchas de las razones que fracasan quirúrgicamente los pacientes, y la mayoría de todos estos problemas tiene que ver con una etmoidectomía mal hecha. Dejaron septaciones, escacharon las septaciones para bloquear el frontal, dejaron algunas cerdillas que no pueden abrir el frontal, tienen incompletamente hecha la etmoide posterior o mal hecha la etmoide posterior, donde no entraron el esfinoide pensando que estaba en el esfinoide, o mal hecho, muy pequeñita la antrostomía media, sabiendo que hay mucha osteogénesis y muchas veces hay que de verdad convertirla a una antrostomía más amplia y más extendida. Así que hablamos en la experiencia mía sobre los 34 años que estoy haciendo esto. De verdad no ha cambiado mucho todavía. Yo tengo varios procedimientos para escoger para cirugía primaria no complicada, que no tiene muchos pólipos. Todavía estoy en decidir o hago una etmoidectomía anterior, una etmoidectomía posterior o una etmoidectomía anterior y posterior, que es la etmoidectomía total. También cuando vamos a hacer, aunque es una etmoidectomía más parcial de la cavidad anterior o de la cavidad posterior, todavía, aquí tenemos en verde la cavidad anterior, cavidad posterior, todavía concentramos en remover todas estas septaciones completamente. Si podemos conservar la mucosa sobre la órbita y solamente quitar la mucosa sobre las septaciones, eso es lo que logramos hacer. Pero eso lo hacemos aunque hacemos una etmoidectomía anterior en verde, posterior en violeta o total combinando las dos. Y claro, también consideramos el Agernazi, hacer lo mismo, especialmente si vamos a abrir el frontal, porque la clave para buscar el frontal es una buena hecha a saber dónde está el Agernazi y la cerdilla supraager, para quitarle estas paredes posteriores y superiores de esta cerdilla en rojo, que son las ager, para poder entonces visualizar el frontal. También cuando hacemos sinostotomía frontal maxilar esfinoide, en casos especialmente con pólipos, la idea es ampliar bien esas sinostotomías. Si no se puede ampliar por manera tradicional, que es mietos medio, entonces bajamos al mietos inferior, incluimos la pared del mietos inferior en esa antrostomía, o conservando el colete inferior o removiendo el tercio o 2 tercios en medio para hacer una mega antrostomía. Y ahí viene la sinostomía extendida. Igualmente, el esfinoide. Si el esfinoide no está bien amplio por osteogénesis, algunas veces lo ampliamos uniéndolo al esfinoide del otro lado, quitando el rostrum y creando una sinusotomía extendida del esfinoide. Igualmente el frontal. Si hay osteogénesis en este área, muchas veces lo que hacemos, aunque sea una cirugía primaria o secundaria, ampliamos el frontal de un lado al otro para crear un Lothrop o un frontal extendido. Así que esto ya
lo cubrimos la semana pasada como patología con esta más limitada a la etmoides anterior. De verdad, todo luce normal posteriormente. Así que lo que hacemos es limitar la etmoidectomía anterior y un draft 2A, sinusotomía frontal y una amplia antrostomía maxilar en el miletos medio. Y claro, patología más extensiva, así de que va hasta el etmoide posterior, muchas veces entonces hacemos una etmoidectomía total, pero también una sinusotomía frontal 2A y una antrostomía maxilar. Ahora, otra vez, el propósito de cualquier cirugía para sinusitis crónica es facilitar el tratamiento médico de largo plazo. Uno de los tratamientos es el tratamiento tópico antiinflamatorio. Recuérdese que los citoquinas están producidos en la membrana de los senos paranasales. Como ejemplo, aquí tengo el maxilar y está bloqueado el maxilar. Y el propósito es abrir para poder entonces enjuagar estos senos, para diluir las citoquinas, para todos los días, para lavarse esas cavidades, para que esos citoquinas no tengan esa clase de contacto por tanto tiempo prolongado. Y entonces eso se sigue con otros tratamientos tópicos, como los esteroides, para bloquear la producción de esas citoquinas. Eso no trabaja si todavía tiene las etmoides aquí toda bloqueada y bloqueando esos senos. Y claro, esto no luce muy bonito, pero es funcional. El paciente puede oler bien, aquí arriba está abierto el olfactorio y claro, tenemos las cavidades bien limpias y mantenidas, y el paciente con mínimo o ningún síntoma. Y esto es la vista endoscópica, tenemos el área, tenemos el área olfactorio, lo que queda del complejo cornete medio y cornete superior aquí, pero está toda la mucosa olfactoria intacto, el frontal aquí a un lado, el efinoide aquí y el maxilar aquí abajo. Así que esto lo vamos a hablar la semana que viene sobre cómo evitar tener buenos resultados y evitar complicaciones. Pero todavía hay indicaciones, y más hoy en día, para sinusotomía extendidas, siendo el maxilar extendido, donde quitamos toda la pared media, pero conservamos el acueducto lacrimal, la válvula de Hausner, o también otra forma es quitar el tercio medio del cornete inferior y para que no esté como una hamaca aquí en el medio, pero es la misma función, es abrir bien la pared medial del maxilar para poder entonces introducir los medicamentos más efectivamente. El mismo concepto, si hay que quitar toda esa pared media, hasta el acueducto lacrimal, en algunos casos. Y claro, el efinoide extendido, que lo usamos para pituitaria, pero también lo usamos para inflamación, para osteogénesis de un lado, entramos del otro lado y cruzamos la línea media para hacer una amplia cavidad, otra vez para mantener esas cavidades bien controladas con antiinflamatorios. Y el frontal extendido, el Lothrop es el más común, vemos aquí un Lothrop hecho, o igual, esto es para poder introducir medicamentos tópicos, que es lo que va a controlar ese paciente, porque para esta enfermedad no hay cura. En el propósito de tratamiento médico de postoperatorio de largo plazo, eso de verdad no es muy diferente que el tratamiento preoperatorio antes de considerar cirugía. Muchas de las cosas que usamos es igual. Tenemos las irrigaciones de salina, que se recomienda un poco más para el tiempo postoperatorio, pero lo usamos también en el preoperatorio en combinación con esteroides tópicas. Y aquí tenemos esto basado en el consensus internacional de rinosinusitis. Y de verdad, esto podemos ver estos dos grupos, sin pólipos está en negro y con pólipos están en blanco aquí. Y vemos que lo que está en verde es lo que hay alta evidencia en la literatura. Ay, perdón, ¿qué pasó aquí? Y lo que está en azul es una opción, y lo que está en rojo o no hay evidencia o hay evidencia en contra
el uso. Así que para, por ejemplo, irrigaciones salinas está recomendado para los dos, esteroide topical recomendado. También se puede usar con los esteroides más fuertes con la irrigación. El otro es para sprays. Esteroides orales recomendado para sinusitis con pólipos de corto plazo, pero no de largo plazo, porque hay muchos efectos secundarios y no hay suficiente evidencia para sinusitis sin pólipo para usar esteroides orales. Macrolidos de verdad lo usan típicamente para antiinflamatorio de largo plazo, de bajas concentraciones, y es una opción, pero no se usa mucho para otros antibióticos, porque no hay mucha evidencia para otros antibióticos. Sobre uso de rutinamente usar antibióticos tópicos sin cultivos en el postoperatorio, siendo antihongos, antibióticos intravenosos o tópicos, la evidencia está en contra del uso. Hay mucho más riesgo que beneficios en la evidencia que está disponible para ver. Los glucotrianes, antileucotrienes, es una opción principalmente para los sinusitis con pólipos. Desintegración de aspirina, específicamente del endotipo de sinusitis crónica con pólipos, que es sensitivo a la aspirina, pero no una cosa que usamos para otras cosas. El uso de surfactantes como el Menuca, Xylitol, también no hay mucha evidencia para el uso. Con todo que es muy popular, lo hemos oído, pero eso se ha caído de mucho uso. Irrigaciones, hay mucha evidencia sobre el uso, beneficio sobre el riego es mucho más alto el beneficio. Estudios viendo la calidad de vida, síntomas, vista endoscópica y radiológica han visto que de verdad ayuda mucho en mantener esas cavidades, esas heridas. No es caro, es bien barato. Yo prefiero el isotónico, pero hay gente que han usado hipertónico. Yo creo que la mayoría de las personas usan isotónico y son de alto volumen, alta presión. Esa es la diferencia entre limpiar un pasillo con una manguera y limpiar un pasillo con una pistola de presión. Queremos presión adentro para enjuagar esas cavidades que nosotros logramos abrir con la cirugía y mantener las cavidades limpias. El alto volumen es de 200 milímetros cc, pero depende de la botellita, el tamaño, y es una cosa que está bien alta, recomendada por la Sociedad Rinológica. Estos son estudios que han hecho con modelos dinámicos de fluido computarizado, viendo la irrigación. Arriba vemos la irrigación que ocurre en los frontales, aquí arriba, cuando están solamente un draft 2A. Pero cuando hace un draft 3, vemos la diferencia en las irrigaciones aquí arriba. Igualmente vemos los mismos resultados cuando hacemos ampliado el maxilar y el efinoide. Y eso de verdad lo que va a controlar la regeneración de pólipos. Bueno, primero la producción de citocaínas que llueve de los frontales para abajo y lo que hace progresivamente ver pólipos aquí en la cavidad anterior y eso se va expansionando a los demás senos. Así que por eso mucha gente cuando tienen pólipos, ustedes van a escuchar más y más que gente están haciendo Lothrop hasta para caso primario para controlar los pólipos del frontal. Sobre cultivo dirigido sobre irrigaciones tópicas con antibióticos dirigido con cultivo, que es diferente de lo que acabé de hablar, que es sin cultivos. Hay mucha evidencia que eso sí es muy efectivo. Eso es estudiado por el SNAP 20, ha visto en mejoramiento en la endoscopía y también vemos que viendo el cultivo después de tratamiento, que muchos de estos pacientes lo han controlado microbiológicamente, 72% que han eliminado la bacteria que estaba ahí. Claro, hay otras bacterias, pero eso controla la inflamación y el control. Y en general están todos de acuerdo que la beneficia del antibiótico basado en cultivo es mucho más que la potencia de efectos sistémicos y es mucho mejor que los efectos sistémicos que puede tener
los tratamientos tradicionales orales o intravenosos. Son muchos de los medicamentos que hoy en día se puede echar cualquier cosa, por lo menos en Estados Unidos se usa cualquier antibiótico por tópico. Aquí tenemos los más comunes que usamos es la mupiricina para estafilococos que no está resistente o mínima de resistencia, gentamicina para los que tienen resistencia a methicillin, tobramicina. Lo usamos un poquito más para pseudomonas, gramos negativos, clindamicina, que es más para los anaeróbicos, o para estafilococos, que está resistente a penicilina, y al final vancomicina para los que están resistentes a todos los demás. Y también se puede usar los quinolones macrolidos, pero de verdad los quinolones los uso más yo en combinación o solo cuando usamos tratamientos orales, porque son muy efectivos, no solamente para el pseudomonas, pero también para muchos de los staphylococcus. Surfactants como el shampoo de bebito y otra cosa usamos no rutinamente, algunas veces lo usamos cuando hay mucho moco espeso, y esteroides de alta concentración como budesonida o mometasona también lo usamos en casos específicamente posperatorios, donde ya estamos viendo en estos casos que empieza a crecer de nuevo pólipos en algunas áreas y queremos controlarlo antes que se ponga afuera de control. Tratamiento, a no olvidarse sus colegas de alergia y de pulmonología. También hay que recordarse que muchos de estos pacientes tienen alergias también. La alergia no causa sinusitis crónica, pero puede empeorarla. Así que hay que controlar las alergias. Y en casos severos, muchas veces necesita inmunoterapia. En casos mínimos, muchos de los tratamientos que tratamos la sinusitis crónica también trabaja para las alergias. Sobre el manejo de asma, la mayoría de estos pacientes se mejora del asma con el control de la sinusitis y la alergia, pero también puede ser que tenga que trabajar con su colega de pulmonología. Biológicos es una cosa que es otro tema para otro día, pero sí sabemos que eso también es para los pacientes con pólipos, con eosinófilos, que fracasan una cirugía bien hecha, bien extensiva, y ya rápidamente en el primer año, con todo que hemos usado esteroides, vuelve otra vez los pólipos. Y claro, no olvidarse que estos pacientes también pueden tener inmunodeficiencia, a chequearle el sistema inmunológico, y también pueden tener otras condiciones inflamatorias sistémicas como el sarcoide, Wegener, Sharp-Strauss, fibrosis quística, etc. Sobre cosas que podemos hacer en la oficina, vamos a pasar un poquito a ese tema. Hay ventajas sobre esto porque no necesita anestesia general, es más conveniente para el paciente. No hay muchas cosas que tiene que hacer el paciente para regresar al trabajo. El costo es menos para el paciente, pero es un poquito más para el doctor, porque sí necesitamos equipaje en la consulta. Y el beneficio es mucho más alto que los arriesgos en las manos de un otorrino o un rinólogo con experiencia. La desventaja es la logística de ver paciente, muchos pacientes en la consulta y tener un paciente para un procedimiento ese día. Muchas veces hay doctores que tienen algunos días reservados solamente para estos procedimientos de consulta y ven paciente en otro día. Y también él tiene que entrenar la gente que están ayudándote en el consultorio sobre el uso de los instrumentos, el equipaje, y también hay que considerar el costo del equipaje, y mucho de eso es dependiendo en la experiencia del cirujano con muchas de las técnicas endoscópicas que también se puede hacer en la consulta. Así que aquí muchos de los equipajes que tenemos son igual como el quirófano, no tanto como el quirófano, pero sí tenemos la pinza, los exploradores, las succiones y varias otras pinzas. Y en la consulta mía yo no tengo navegador, pero sí existen en algunas consultas los navegadores. Hoy lo están usando para poner volúmenes, mucho más costoso, pero la tecnología existe y son bien chiquiticos hoy en día. También microdiadores tradicionales o ahora despechables, como el que tenemos aquí arriba, existen, y de verdad esto es más para controlar la surgencia de pólipos, o si hay que hacer quitar un poco un paciente que no puede ir a bajo anestesia general. Algunos de esos pacientes
le cortamos solamente para poderla respirar por la nariz y controlarlo en el consultorio. Muy importante por la posibilidad de epistaxis, a tener una manera de cauterizar y también empaquetar la nariz, pero para un otorrino, un rinólogo especialmente, este instrumento es muy importante. Aquí tenemos maleable, una succión monopolar. También existe igualmente bipolar, pero la que tenemos en la consulta es monopolar. El paciente tiene que ser apropiado para poder hacer muchas de estas técnicas en la consulta. No puede tener un paciente que tiene mucha ansiedad, que tiene enfermedad coronaria, que tiene historia de desorden de desangramiento, en anticoagulación, o una historia que han probado previamente otros colegas y no pueden ni tolerar. El momento que ven un flexible delante de la nariz ya están en un estado pánico. Así que esos no son los mejores pacientes para escoger. La anestesia para nosotros es típicamente topical. Si es solamente quitar un poquito de pólipo, hacerle un debridamiento, pero si vamos a quitar otras cosas, le podemos dar anestesia local infiltrado de 1% con adrenalina y usando una aguja espinal. Así que aquí podemos inyectar, si vamos a trabajar alrededor del conete medio, podemos inyectar ese área. Y recordarse dónde va a estar el telescopio y la maniobra. Si la maniobra va a estar aquí anterior, es importante infiltrar y tener anestesia no solamente de la pared lateral, pero también del tabique al otro lado. Se puede también hacer un bloqueo palatino que ustedes muchos han aprendido como otorrino. Y especialmente si vamos a hacer más cirugía más extensiva en la nariz, alrededor del nietos medio y posteriormente en la nariz. Hoy en día, esto es lo que hacíamos inyectando el área del esfino palatino con adrenalina, que se puede hacer también. Y adelante en el conete medio se puede inyectar. Pero hoy en día usamos la adrenalina tópica de 1 a 1000 y de verdad no inyectamos casi nunca. Solamente usamos la adrenalina 1 a 1000, esperamos 5 minutos, la ponemos en unas plaquetas de neuroquirúrgica, cotenoide neuroquirúrgico, la ponemos una donde está la cola del conete medio, otra adelante donde está ahí la aguja y otras en el tabique o el conete inferior también, y ahí lo dejamos 5 o 6 minutos y todo se pone bien blanco y no necesita con 1 a 1000. El protocolo, ya hablamos, adrenalina de 1 a 1000 y anestesia topical. El momento que el paciente entra en cuarto, la enfermera le echa el spray, pone todo ahí para que el momento que yo entro podemos poner la adrenalina y después de unos minutos, mientras que estamos encendiendo todo, empezamos lo que vamos a hacer. Muchas de las cosas que hacemos hoy en día quirúrgicamente ustedes conocen debridamiento, cortar siniquias si se producieron durante la cirugía, biopsia de algunas lesiones si creen que está surgiendo otra vez un tumor, control de epistaxis normal después de cirugía o también en casos que tiene Osler-Weber-Randu, telangiectasias hemorrágicas hereditarias. Reducción del conete inferior también, polipectomías, si ven que están otra vez. Algunos micoceles que están en el etmoide se pueden maxilizar ahí mismo. Revisión del maxilar, del etmoide, si hay cendillas retenidas o esfinoide, se puede hacer o dilatar. Igual como el frontal, se puede dilatar también con un volumen. Y hay, claro, varios otros procedimientos de revisión que se puede hacer. Así que en un caso como este que tiene bloqueo aquí del frontal solamente, el paciente no puede subir abajo el agua, le da dolor de cabeza, podemos entonces considerar bajo anestesia local, infiltramos y podemos poner el volumen para dilatarlo y succionar el moco. Ahí ponemos el volumen detrás del luciforme, aquí tiene el luciforme superiormente, este conete medio, está la lucecita ahí, entramos con el guía, lo dilatamos, el moco sale y lo succionamos, ahí estamos inflando el volumen y esto todo en el consultorio.
y miramos para arriba después de succionar el moco que está todo abierto y este es el resultado postoperatorio. Este otro que estaba, que fue en un vuelo, un urólogo, que era colega, que tuvo un colapso, una fractura de la pared anterior del maxilar volando. Eso nunca lo había visto, pero esto es un barotrauma. Y lo que hicimos, porque iba a volar otra vez en 2 semanas, es dilatar el ostium natural con un volumen para que pudiera ir en su vuelo. Aquí noté que estaba dilatando lo que pensaba que es maxilar, pero ven que la mucosa, este es el piso de la órbita, esta es la mucosa. Cuando nos dimos cuenta, saqué el microirrigador para quitar la colita del fusiforme para ver de verdad dónde estaba el ostium natural y entonces lo pudimos dilatar bien y colocar otra vez de nuevo la mucosa donde estaba en el maxilar. Aquí tenemos lo que creamos nosotros y este es el ostium natural. Vemos que lo que hicimos fue a quitar la mucosa. De revisiones, la antrostomía del maxilar también puede tener resiculación del maxilar y estos son puentecitos pequeños que se pueden quitar en la consulta sin ningún problema con una pinza retrograda. También es importante, en casos especialmente si tuvimos que quitar mucha mucosa, se pueden formar granulaciones. Sí que es importante con la succión, cuando estamos haciendo delineamiento, quitar estas granulaciones porque ahí es donde se pegan el moco y se produce costra. Así que si podemos quitar con la succión estas islitas de granulaciones, permite la mucosa crecer sobre esa isla y cubrir más rápido. Así que ahí estamos con la succión quitando de la órbita, el lado izquierdo, algunas granulaciones para que permitir y facilitar que se sane y se formen otra vez la mucosa. Hay casos como este que tiene un señor de 95 años, no puede de alto riesgo para anestesia general, y vemos que tiene una masita aquí atrás, con un microirrigador bien pequeñito, no sé cómo si va hacia el receso sino-etmoidal, este es el conete medio, y lo pudimos quitar todo con un microirrigador abajo, anestesia local. Y aquí tiene el pedículo que era del conete superior. Y al final pues, lo pudimos quitar todo lo que podíamos ver. Ahí podemos ver que lo quitamos todo lo que podíamos ver. Y al final fue un esquizo-neuroblastoma pequeño. Y en este caso le dimos radiación. Así que hicimos la diagnosis, le quitamos la mayoría del tumor y le dimos radiación a un señor de 95 años. Esto ustedes conocen las diferentes maneras de controlar, empaquetar la nariz. No vamos a hablar mucho de eso, pero es muy importante tener eso. Y también si no tiene cauterización, es importante tener nitrógeno de plata. Nosotros tenemos así el nitrógeno de plata. Si va a usar nitrógeno de plata, es importante mantener el nitrógeno en el área que está sangrando por lo menos 30 segundos o 1 minuto para tener una buena cauterización. Si solamente lo pinta, no va a tener ese efecto de cauterización. Otra vez, aquí tenemos, si está sangrando, una cosa efectiva, monopolar, podemos cauterizar el área del seno palatino que está aquí atrás. Para las lesiones vasculares pequeñitas, varix, como vemos aquí en el tabique, son cosas que se pueden remover fácil o se pueden cauterizar con un monopolar con anestesia local. Para el Osler-Weber-Randu, aquí tenemos un paciente con Osler-Weber-Randu de la inyectesia hemorrágica hereditaria. Y claro, estas no van a sangrar, pero las que van a sangrar son las más grandes. Y hay muchas maneras de tratarlo con inyecciones de Avastin, que es bevacizumab y el láser. Nosotros de verdad tenemos una técnica bien sencilla que es con un microbrillador y con un coblador o con succión monopolar. Y lo que hacemos es, abajo anestesia general, quitamos las lesiones más grandes que sangran intencionalmente con una succión, empezamos de adelante a atrás y vamos y lo quitamos, lo cauterizamos con monopolar y lo dejamos el área donde estaba la telangiectasias que se sane con mucosa y fibrosis. Y si hay 3, 4 entonces, que están separadas, hacemos una a la vez empezando de adelante a atrás. También aquí lo tiene con el coblador, destruyéndolo con el coblador, como si fuera un láser igual. Y esto todo en consultorio bajo anestesia local. Cuando es 1 o 2, cuando el paciente primero se presenta, normalmente lo queremos hacer
la primera vez en el salón quirúrgico. Ya hablamos de poliposis y es muy importante mantener las cavidades limpias. Si ven que están formándose los pólipos, sí tenemos microbiadores despechables, pero también tenemos fijo, como lo que usamos en el consultorio. Y aquí tenemos dos ejemplos de pólipos. Uno es que se formó un pólipo antrocoanal y uno con un pólipo en el frontal. Los dos, bajo anestesia local, se puede quitar y desobstruir esos senos para seguir los tratamientos médicos tópicos para controlar esa inflamación en los senos. Sobre el conete inferior, si el paciente todavía tiene problemas respirando, normalmente cuando hacemos resección submucosal del conete inferior, lo que estamos concentrando es esta parte del conete donde está la flecha. Y quitamos esa parte, elevamos la mucosa a ambos lados, quitamos el hueso del conete inferior y entonces al final lateralizamos el conete inferior ya quitando esta porción del conete inferior para permitir que el conete se mantenga lateralizado. Pero algunas veces si el paciente no le quitó suficiente tejido blando, eso es raro, pues el paciente tiene obstrucción nasal. Así que en esos casos podemos usar el coblador para eso, con la técnica de hacer infiltraciones en varios lugares. Aquí tenemos el pre y el postoperatorio, inmediatamente después de coblador, reduciendo el conete inferior. Y vemos la hipertrofia del conete inferior abajo. En conclusión, estas técnicas de la oficina son bien seguras para el paciente, son costo eficientes y convenientes. Sí hay costo inicialmente para el doctor, para nosotros, porque son consultas nuestras que hay que pagar para esos equipajes. Y también hay también problemas logísticos que tienen que resolver con los empleados, con el día de la consulta, que puede ser variable, depende de donde uno practica y en qué país practica. Y al final, aunque sea tratamiento médico en la consulta, o sea técnicas de procedimiento para controlar a estos pacientes después de cirugía, el propósito de cirugía, especialmente sinusitis crónica con pólipos, es a tener buen acceso a las cavidades para facilitar por largo plazo el manejo tópicos para controlar esta enfermedad que le llamamos sinusitis crónica, que es una enfermedad incurable y crónica. Al final quiero invitarlo en los handouts, ahí donde puse los handouts de ustedes, le puse la invitación con más detalle del curso de enero. Si ustedes están interesados, ahí lo tienen, ustedes pueden hacer el download. También empezaremos el mini fellowship, que muchos de ustedes lo conocen. Espero que ya para el primero del año, eso lo han suspendido todas estas cosas por el COVID, pero ya estamos empezando todos estos cursos. Y lo invito a tener el libro, que muchas de las charlas mías están con video, están en el libro de tima.com, que es donde se pueden comprar con los videos. Si tiene alguna pregunta, aquí tiene el correo electrónico de Ibis, que es mi coordinadora de estos programas, o me manda a mí directamente un mensaje, o por Facebook, que es Casiano Rhinology, como en inglés, Casiano Rhinology. Así que espero verlo o en Miami en el futuro y ahora espero preguntas. ¿Hay algunas preguntas? A ver, ¿quién va a coger las preguntas? Hola Roy, aquí estoy yo nuevamente. Pensé que si nos vio o algo, ¿eh? No, es que no sé qué pasó, pero Julio estuvo conectado a toda la conferencia y ahora algo pasó al final. Okay. Entonces voy a empezar con algunas de las preguntas que hemos recibido durante esta conferencia. Muy buena, felicitaciones. Me preguntan acá, ¿después de cuántas veces de reaparición de pólipos decide usted la nasalización etmoidal? Y una pregunta parecida donde dicen que hasta
¿hasta cuántas veces usted considera que un paciente con rinosinusitis crónica puede ir a cirugía? Bueno, el límite de la cirugía depende del paciente y depende, eh, el tipo de sinusitis crónica y, y los problemas médicos comórbidos que existen en el paciente. Un paciente que están ya anciano con problemas médicos del corazón, uno no tiene mucho chance para controlar ese paciente. Y en los Estados Unidos tampoco no hay mucho chance para estar regresando. Nosotros no tenemos seguro social donde podemos seguir volviendo al paciente. Las compañías de seguros lo siguen, los números de revisiones y las veces que vamos al salón quirúrgico. Así que tenemos 1 o 2 veces para llevar a ese paciente y controlarlo. Así que por eso tenemos los endotipos. Muchos de nosotros desde el principio, ya especialmente con pólipos, hacemos estas cavidades radicales, si quiere llamarle nasalización, está bien, pero son quitando todas las aceptaciones de la base del cráneo hasta abajo y de la órbita hasta la alameda vertical de cornete medio y superior, y abriendo amplio el esfinoide, amplio el maxilar, amplio el frontal. Si hay osteogénesis en esos 3, esfinoide, maxilar, frontal, ahí es donde hacemos la sinusotomía extendida, que vamos a hablar un poco la semana que viene sobre eso. Ok, perfecto. Me está escribiendo Julio. Julio tiene que volver a colocar Go on Stage y eso le da entrada. Si no, pues no va a haber entrada. Mientras Julio entonces se conecta, tengo aquí otra pregunta donde nos dicen, doctor, usted habló del uso de champú de bebé, de los surfactantes, que si los usas solo en el posoperatorio o en el preoperatorio también. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Usar qué? Champú de bebé, baby shampoo. No lo uso rutinamente. Había una época donde lo usaba más común, pero de verdad para esos pacientes que tienen bien espeso el moco, especialmente en la Florida y en el sur de los Estados Unidos, donde vemos mucho la sinusitis alérgica micótica, ahí de verdad lo mejor que trabaja son los esteroides. Esteroides orales, esteroides tópicos como budesonida, mometasona, todas esas combinaciones trabajan muy bien. Bueno, yo los dejo porque Julio ya reapareció en escena. Lo que pasa es que, mira, justo en el momento que abrí las botellas, se fue la imagen, pero no importa. Es un buen blend espectacular. Realmente compartir contigo en la noche es espectacular. Pero los compañeros hicieron una pregunta sobre el uso del budesonide. ¿Cómo lo preparas? Sí, normalmente la budesonida, hoy en día tenemos las farmacias aquí que le llaman de compuestos, compounding, que ordenamos directamente de ellos. Yo tengo mi enfermera que lo ordena basado en lo que le decimos. No es una cosa que ordenamos de la farmacia como el Walgreens o CVS, las farmacias regulares. Pero es el budesonida, cuando lo usábamos antes de la farmacia Compound, era una ampula de Pulmicort, de budesonida. Sí. Una en una botellita de irrigación con agua destilada y sal, y la sal, le echamos una ampula y eso lo hacemos 2 veces al día. Bueno, atendeme. Es cierto que gran parte de esta charla está propiciada por NailMed. En el botellón de NailMed de alto volumen y alto flujo, ¿es posible preparar con el saco de solución salina y agregarle el budesonide asociado? ¿Te parece una buena idea? Es lo que hacemos. La diferencia es que es más barato para nosotros comprar agua destilada y después comprar los polvitos de sal y echársela al agua destilada. Pero se puede hacer lo que quiera. Lo que pasa es que muchos pacientes, y podrán compartir los demás compañeros en el chat, el tema es preparar la solución salina y agregarle el budesonide. Eso me ha dado a mí resultados. Entonces es más fácil porque el paciente ya compró su polvito, preparó en el botellón para alto flujo y ahí le agrega el budesonide. Por eso una de las compañeras preguntó justamente cuánta cantidad de budesonide. Entonces, eso es muy importante. Y otra pregunta que hicieron es si cuántas cirugías hacemos. Bueno, las mínimas posibles, pero hay que saber la razón que hacemos muchas cirugías y la razón que estamos haciendo desde el principio cavidades radicales
es porque conocemos que en algunos endotipos, especialmente en sinusitis con pólipos, fracasan y no es incomún haber pacientes, yo, que se han operado 5, 6, 7 veces y cuando veo la tomografía le han quitado 2 septaciones del etmoide anterior y 2 septaciones del etmoide posterior. ¿Okay? No le han hecho cirugía. Ese paciente Entonces, cirugía. de ahí va la pregunta que hicieron sobre la nasalización etmoidal. Sí, eso yo creo que siempre ha sido y todavía es, y creo que es más popular todavía, especialmente otra vez en esos endotipos más agresivos. Y nasalización fue una palabra empezada, yo creo que en Francia o Italia, uno de esos lugares, pero de verdad no es una terminología correcta porque cuando abrimos los etmoides, etmoidectomía total existe desde que mis abuelos, ¿okay? Eso está existiendo, aunque lo hacíamos por vía sin endoscopio, hacíamos microscopio o por vía externa. Y eso es quitando todas las aceptaciones del etmoide, quitando la mucosa del etmoide y dejando que la nueva mucosa crezca, que sea un poquito más favorable que la que está polipoide, que no respondía bien al etmoide. Y de verdad, eso yo creo que ahora ha cogido mucha más popularidad en los Estados Unidos, especialmente en los áreas geográficos y en los lugares donde ven muchos pacientes con pólipos, y especialmente pólipos agresivos con los endotipos que hablamos. Sí, sí, es más, me acuerdo perfectamente bien que estábamos en Perú en un Panamericano y una pelea campal ahí entre Filippo y Stamberger. Creo que eso llevó al infarto después de Stamberger. Ese es el problema que ocurre cuando vienen de dos lugares geográficamente completamente diferentes. En Europa, yo te puedo decir que en Europa ellos no ven los pólipos que vemos nosotros en el sureste de los Estados Unidos, en el norte de África o en Saudi Arabia. Nosotros vemos mucho más eosinófilos, bien agresivos los pólipos con erosión de hueso, sensitiva a aspirina. Eso no lo ven, eso lo sé yo por los fellows míos que vienen del norte y vienen aquí y dicen, yo he visto más pólipos así agresivos en una semana aquí que yo he visto el año entero el último año de mi residencia donde estaba. Y es verdad, pregunta, si usas corticoides orales, ¿y cuánto tiempo? Los corticoides orales son de corto plazo. Y hay gente que lo usa hasta 3 semanas. Yo lo uso 2 semanas, empiezo 40 miligramos. Yo uso prednisona, pero se puede usar lo equivalente. Prednisona de 40 miligramos por la mañana, no por la tarde y no por la noche, porque no duermen. 40 miligramos por día por una semana y después 20 miligramos por día por una semana y después lo dejo. No hay que bajarlo poquito a poquito. Hay gente que lo usa hasta 3 semanas. Si ya después de 3 semanas es importante escalarlo más lento cuando está bajando. Ahora, si es un paciente que ve que necesita más largo plazo esteroide, que no responde a más nada, ni los topicales ni nada, que es raro, un sarcoid o una de eso, en eso lo hacemos igualmente 40 y 20, pero después empezamos la tercera semana, lo mantenemos al 10 miligramos al día. Y eso por largo plazo. Y entonces cuando vamos a bajarlo, tenemos que bajarlo a 5 y después 5 cada otro día y después descontinuarlo. ¿Usas antibiótico terapia postoperatoria? No rutinamente, es solamente basado en cultivos. Nosotros sacamos cultivos de los tejidos de todos los casos que hacemos, especialmente si tienen supurulencia. Y entonces a los 3-4 días tenemos resultados. Mi enfermera lo recibe, nos manda a nosotros lo vemos. Si es un estafilococo epidermis, por ejemplo, es una colonización, no le vamos a dar nada. Si es un y en ese caso, la pregunta de Diana es si utilizas un antibiótico intranasal en el momento de la cirugía. No. Claro, irrigamos porque es parte del control de hemostasis, que usamos irrigaciones y con agua o agua salina, irrigaciones calientes, ayuda mucho para un poco del desangramiento, la adrenalina, todo eso es otro tópico que podemos hablar, pero no, rutinamente no usamos intraoperatorio. Y corticoides tópicos nasales postoperatorio, ¿cuánto tiempo? Bueno, todos los tratamientos de sinusitis crónica es por vida, empezando con las irrigaciones y siguiendo con los controles de inflamación, escogiendo depende del paciente, pero especialmente si va a usar corticoides, esteroides tópicos,
o lo más como budesonida, mometasona, o los fluticasona spray, y eso es por vida. Estos pacientes le decimos que ellos tienen un problema incurable y la cirugía es para facilitar el tratamiento médico, y el tratamiento médico es por vida. Sí, Es así. sabemos que la poliposis es un proceso inflamatorio que tiene que ser tratado, ¿verdad? Y en la pregunta de los compañeros también es si cómo manejas, y creo que explicaste bien, en consultorio la hemorragia y la anestesia. La hemorragia, bueno, anestesia la enseñé ahí como la hacemos. Algunas veces no tenemos tiempo para hacer la anestesia, el paciente está sangrando y tenemos la succión de motopolar, y ahí al frío lo que utilizamos el sinopalatino si podemos. Okay. Pero muchas veces podemos poner una inyección palatina por abajo, o directamente si una persona succionando podemos inyectar donde está el sinopalatino y después cauterizar. Muchos de los sangramientos normales vienen de una ramita de sfinopalatina, septal, algo en el tabique, si es posterior. Así que ya nosotros sabemos dónde ir más o menos. Una pregunta de Mauricio. ¿Qué tratamiento utilizas en la enfermedad de Wax? De Wagners. No, de Wagners. De Wagners, ¿no? ¿Cómo es? W-O-K-S, Wax. K-S, Wax. Sí, aquí está. Tratamiento que se realiza en la enfermedad de Wax. Wax. Mauricio Andrés. ¿Tú lo conoces? Yo no. No sé si hago una traducción que no entiendo. Sí, yo tampoco, pero bueno, está aquí. Yo, para poner en perspectiva, la mayoría de los pacientes con pólipo nosotros no recurren. Tenemos un 20% que recurren con pólipo, y eso estamos enfocando, esos 20 son de los endotipos que hablamos, un porcentaje de los endotipos que hablamos, pero la mayoría no recurren, no es de hacer muchas operaciones, es una operación, máxima 2, que es extendida, y eso es todo. No recurren, y si recurren es bien limitada, que no bloquean nada y no tienen síntomas. Así que no es así. Una pregunta relacionada a las irrigaciones. Si has visto pacientes que en la recurrencia quirúrgica de los que usan y de los que no usan, y en eso me acuerdo de una experiencia presentada por un francés. En Francia un tiempo no usaban nada versus los que utilizaban. Y en ese caso el resultado postquirúrgico es mejor porque moviliza secreciones. Creo que estás de acuerdo conmigo en eso. Sí, tú estás hablando de qué tratamiento. No, la pregunta de Karen es si ve diferencias entre pacientes que en reoperaciones, entre los que hacen curativos y entre los que no hacen curativos. De las soluciones salinas. Bueno, pues sí. Bueno, lo curativo es como divinamientos, ¿no? Limpiarle la nariz y eso, o es solamente con... Nosotros vemos una gran diferencia de los que no usan salina y los que usan salina. Porque, número uno, aunque se acumula cosa, es más fácil limpiarlo porque se mantienen suaves y podemos hacer un desviamiento que no duele tanto, número uno. Y número dos, eso es la primer mes o dos, ¿no? Que es cuando se está curando. Pero después de los primeros 2 meses, ya cuando está sanado, vemos una gran diferencia en los pacientes, especialmente los que tienen los endotipos que produce ese moco espeso. Ahí vemos una gran diferencia porque se acumula ese moco espeso otra vez y empieza infecciones secundarias, y ahí empieza la cosa otra vez de nuevo. Con todo que le abrimos todo. Pero la diferencia es porque le abrimos todo, es más fácil limpiarlo en el consultorio y volver otra vez a balancear la situación. No, está bien. Lo que hace rato te había preguntado sobre la etmoiditis deformante, pero estaba escrito, yo lo veía diferente en el Wax syndrome, que en la etmoiditis deformante de las poliposis que deforman el etmoides. Si has tenido casos de eso. Eso para nosotros es más normal que la excepción, que es las clases de pólipos que vemos nosotros, que son que se amplia la nariz y por dentro y destruyen todo. Nosotros tenemos eso rutinamente. No hay una semana que pasa que no tenemos esos cambios. Parte de eso es por seguros, por falta de accesibilidad a la medicina,
algunas cosas genéticas, otras cosas. Eso lo estamos estudiando nosotros en los estudios que estamos haciendo, las diferentes razas étnicas aquí en la Florida. Pero sí, deformidad de los huesos, eso es rutina para nosotros. Es increíble lo agresivo que son esos pólipos. Pero no, eso es, limpiamos bien lo controlado, y si tienen mucha deformidad en la nariz, en el futuro se puede hacer algo, ¿no? Pero muchos no lo quieren. Muchos son gente jóvenes que tienen el sinusitis alérgica micótica y tienen toda esa destrucción del hueso y ampliación de todo, micoceles intracraneales. Ok, pregunta. Carlos Jorge pregunta si ¿cuánto tiempo después de la cirugía empiezas a hacer los lavados? O a retirar las cosas. Bueno, los lavados empiezan, ellos mismos empiezan a lavar esa presión el día después de la cirugía. Okay. Así que yo hice cirugía hoy, mañana empiezan las irrigaciones y a ellos están enseñados cómo hacerlo y ya tienen la preparación. Y no es porque es Neomed, porque tenemos muchos productos que compiten, pero yo no lo hago, claro, estoy aquí patrocinado por Neomed, pero lo importante es el concepto de lo que estamos hablando, no es el producto ni la compañía. El concepto es que las irrigaciones a alto volumen ayudan al paciente con sinusitis crónica, y especialmente en el tiempo postoperatorio y por vida también. Bueno, creo que hemos evaluado todas las respuestas y las preguntas del auditorio. Así que si hay otras preguntas, estoy fijándome si hay algo más. Pues, hay uno aquí, el tratamiento con el alergista, ¿en qué medicación consistiría posterior a la cirugía? Bueno, yo no soy alergista, hay otorinos que son alergistas, claro, yo tengo colegas que son alergistas, pero el tratamiento posterior es, primero, para mí lo más importante es qué severidad tiene de alergia, basado en las alergias regionales, porque uno no puede hacerle prueba de matas del norte de Norteamérica y Canadá cuando vivimos en la Florida, ¿okay? Sí que tiene que ser regional. Y si es severa, ahí puede ser que necesite inmunoterapia, además de los tratamientos que le damos nosotros para sinusitis crónica. Recuérdense que las alergias es una condición inflamatoria totalmente diferente que sinusitis crónica. No estamos hablando de la misma cosa. Pueden coexistir en el mismo paciente y una pone la otra peor, pero no es la misma cosa. Cuando son severas las alergias, ahí puede ser que necesita inmunoterapia. Cuando es leve, muchas veces los tratamientos que usamos tópicos y eso ayuda hasta las alergias leves también. A ver, ¿qué más? No, creo que hemos evaluado todo, pero hay que recalcar de vuelta que en el tratamiento postoperatorio de la rinosinusitis crónica es muy importante eso que has mencionado, ¿verdad? En el sentido de un buen control postoperatorio. En ese sentido, tú le citas a los pacientes cada semana, cada 15 días, cada mes, ¿en cuánto tiempo? Bueno, la primera visita que tenemos con el paciente a los 10 días. Okay. Y eso es igual aunque tenga un cefalorraquídeo con un merocel adentro que hay que quitarlo, o una pituitaria que reparamos la base del cráneo a los 10 días. Okay. Y a los 10, y empezamos la irrigación al próximo día de la cirugía. Así que lo vemos a los 10 días. Entonces lo vemos como a un mes o 6 semanas después de la primera visita. Así que como al mes y medio, mes después de la cirugía. Y después lo vemos al tercer mes después de la cirugía, a 6 meses de la cirugía y a 12 meses de cirugía. Y parte de eso es porque muchos de nuestros de los pacientes están en estudio, en investigaciones, y las herramientas que usamos para investigarlo, como el SNAP-22 y eso, está basado en tiempo fijo. Así que 3 meses, 6 meses, 2 meses, 12 meses para comparar todo el mundo a ese punto de tiempo. Pero se pueden seguir como uno quiera. Y ya si el paciente va un año sin ningunos síntomas y ningunos cambios, todo luce bien, no se han desarrollado los pólipos,
ya le damos de alta y solamente lo vemos si tiene algún problema. Bueno, considerando justamente el espacio geográfico de los pólipos con eosinofilia versus con los que tienen neutrofilia, y hoy día que todo el mundo está dándole gran énfasis a los fenotipos, ¿tienes alguna característica especial en lo que ustedes encontraron dentro del ámbito universitario en los fenotipos de los que has manejado en rinosinusitis crónica? Bueno, los fenotipos son sinusitis crónica sin y sinusitis crónica con pólipo, pero en endotipos, rutinamente nosotros, porque hacemos investigaciones, le chequeamos todos los tejidos para el número de eosinófilos en alta microscopio, ¿no? Alto poder. Y si tienen, y lo que hacemos es que cuáles son los patólogos ya están entrenados cuando ven el tejido que removemos a decirlo si son más de 10 eosinófilos por alto magnificación, por pantalla de alta magnificación, o si no tienen menos de 10. Y especialmente los que tienen más de 10 son los que estamos más preocupados, que pueden tener más problemas en el futuro, y hay que pensar que si vuelven los pólipos, esos son los que van a recibir los biológicos. Bueno, una pregunta también que tiene que ver mucho con el calor y la playa. Si ¿cuánto tiempo después de una cirugía endoscópica le permites al paciente ir a darse un chapuzón a la playa o a la pileta? Normalmente esperamos una semana. Cuando lo vea una vez, a los 10 días. Ya después de la primera visita que lo limpiamos, ya pueden ir y volar y todo. Es además que la primera semana después de cirugía que le decimos no soplarse la nariz, no levantar mucho peso si hace ejercicio con pesa y no volar en avión. ¿Okay? Por si acaso. Y le decimos que nosotros no empaquetamos nada en la nariz y empieza a soplarse y empieza a sangrar. Así que es importante no estar soplándose en la nariz, y eso es todo. Sobre otra cosa física no limitamos, eso depende del paciente. Porque Jorge preguntó justamente el Dupilumab, si ya lo están usando o no, y entonces de ahí iba la pregunta de los endotipos. Hemos estado... Sí, el Dupilumab, que es el Dupilumab es Dupixent, y también ahora aprobaron el FDA el Nucala, que es el otro, que también es muy efectivo. Pero sí, lo estamos usando, pero no como primario. Las indicaciones para los que fracasan el tratamiento quirúrgico, que son muy poco porcentaje. Y es en esos lo que, entonces, especialmente en el primer año, ya que vuelven a tener pólipos sintomáticos, con todo que hicimos cavidades radicales, nasalización, lo que quieren decirle, esos son los que usamos. Una pregunta quizás muy capciosa, pero interesante en el sentido de que realmente la mayoría de nosotros, rinólogos, hacen cirugía endoscópica rinosinusal. ¿Cuál es, diríamos, tu puesta al día en relación a si manejamos y ampliamos todo desde el vamos, o sea, desde la primera cirugía en el seno problema, recordando un seno problema, si lo ampliamos perfectamente bien, versus cirugía mínimamente invasiva? ¿Cómo terminamos? Porque realmente es la posibilidad de mayor penetración de los medicamentos en poliposis nasal. Sí, el problema de eso es el uso de algunas palabras, porque le dicen mínima invasiva, pero estamos haciendo cirugía endoscópica que es mínima invasiva. La diferencia es, no es tanto mínima invasiva, pero es mínimo remover. Correcto. Así que no es la invasiva, es el mínimo. El problema no es el abordaje de la cirugía. El abordaje es mínima invasiva. La decisión es cuándo y cuánta cirugía, qué cantidad de cirugía hacer dependiendo al paciente, y hay que ser más selectivo, ¿no? Hay mucha gente en la comunidad que no hace mucha cirugía endoscópica y saben abrir un maxilar, quitar un poco la bula, y eso es todo. No saben entrar en frontal, no saben bien con seguridad, no entrar en el sinoides, tiene pólipos, todo que hace limpiar pólipos de la nariz,
cobran como si hicieron una etmoidectomía, pero cuando hacemos una tomografía todavía tiene todas las etmoides ahí. Y eso lo hacen 10 veces y le dicen al paciente que hicieron una etmoidectomía. Eso es cierto. Veces. Pero sabemos Sí, que no se le ve hicieron bastante eso. ¿Ok? Pero eso ocurre aquí también. Pero eso es porque el cirujano no sabe Correcto. hacerlo. Y entonces le dice, porque no trabaja la cirugía. No trabaja la cirugía porque no le hicieron la Una cirugía. pregunta. Así que hay que hacerlo. Ya estamos todavía con 240 y tantos participantes, entonces es muy importante. Se ve que has llenado la expectativa de todos los que están escuchando y eso me alegra, conociendo tu capacidad y la gran calidad de persona que eres porque transmites tus conocimientos permanentemente. Hay una pregunta, si dejas o no taponamiento postoperatorio. No. Lo que sí estamos usando, hay gente que usan los esteroides, las cosas de esteroides en el postoperatorio. Yo he usado mucho, especialmente el frontal, el Kitosen que lo usan como un marrow cell, que se echa agua y se expansiona como una gelatina. Y eso le agregamos un poquito de Kenalog, que es triamcinolona y gentamicina, al terminar la cirugía. Y eso solamente en el acueducto frontal, adentro frontal ahí, y adentro de la almohada anterior donde está el conecte medio para aguantar ese área amplia. Y eso se vuelve una gelatina y se cae con las irrigaciones. Pero eso además que para efecto antiinflamatorio, hemostático, no es para empaquetar nada. Perfecto. Creo que hemos respondido todas las preguntas del auditorio en esta noche en el segundo módulo y por supuesto le vamos a estar invitando en la próxima semana a compartir con nosotros el tercer módulo propiciado por el curso latinoamericano en avance en cirugía endoscópica. Y entonces agradecerte nuevamente. Brindo con un buen blend en esta ocasión porque sé que todavía estás en la oficina, tú con agua, yo con vino, pues estoy en casa. Así que muchísimas gracias nuevamente, Roy. Nuevamente, Roy, por tu ponencia, por tu presencia y le invitamos a todos a compartir el tercer módulo la próxima semana, el próximo miércoles. Aquí estaremos. Brindo por todos ustedes y brindo, por supuesto. Y lo que no y los que no vienen la semana que viene a ver, por lo menos podemos ver en Orlando. Claro, por supuesto. No se olviden de que hay toda una propuesta de la Asociación Panamericana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello para nuestro próximo encuentro en Orlando, Florida, en junio. No se olviden. Y anótense ya porque el hotel está muy bonito. Hay propuestas económicas para los que ya se anotan y no pierdan su ubicación. Va a ser un evento realmente extraordinario porque va a ser el reencuentro. Yo sé que muchos estuvieron ahora en Los Ángeles, en la academia, pero otros no pudieron estar. Entonces, nuestro encuentro, sin lugar a dudas, es Orlando el año próximo. Abrazo para todos y gracias, Roy. Abrazos. A la próxima. Bueno, nos despedimos. Saludos a todos.